Ok, vamos a explicar el algoritmo de la regla americana. Para eso pues me tomé pues el hecho de transcribir estos formatos aquí en el Excel. Eh, Aquí tenemos esta tabla, es la tabla de obligaciones financieras, es parte del ejercicio. Y esta tabla es la tabla de el algoritmo de la regla americana. Ok. Eh, Me he tenido el detalle, ¿verdad?, de ir rellenando con un color diferente los cálculos correspondientes al algoritmo de esta regla. Por ejemplo, en este color amarillo tenemos los cálculos del primer pago. Color verde tenemos los cálculos del segundo pago. De color azul o celeste tenemos los cálculos del tercer pago. Y en este último color tenemos los cálculos del cuarto pago porque son 4 pagos los que se van a hacer. Ahora, aquí también he calculado o he puesto, perdón, las fechas que nos establecen en la tabla de obligaciones financieras. Son estas mismas fechas. Eh, Vean que el único paso diferente es el saldo inicial, que es la apertura de la deuda. De ahí, pues todos los pasos son los mismos, ¿verdad? Esta regla, recordemos que consiste en cálculos de intereses del pago, le sumamos esos intereses al saldo insoluto a la fecha del pago, eso nos va a dar igual al monto de la deuda, luego le restamos el valor del pago y eso nos va a dar el saldo insoluto a la fecha del pago, ¿verdad? Entonces, iniciemos. Saldo inicial de la deuda, $25,000. Ok. Intereses del primer pago, recordemos, vamos a aplicar aquí la fórmula del interés simple. Principal por tasa de interés, en este caso interés corriente es la que vamos a aplicar, por el plazo que hay entre pago y pago. En este caso, desde que se aperturó la cuenta hasta el primer pago transcurrieron 74 días. Entonces nuestro cálculo del interés sería el principal, que sería el valor inicial de la deuda, los 25,000, por los 0,24, que es la tasa de interés, por eh, el plazo, que sería 74 días, entre el factor de conversión del año comercial, que es 360. Y ahí nos da 1233,33. Aquí pues yo ya lo había hecho anteriormente, por eso está configurado a que me salgan dos decimales, porque este es el valor que nosotros vamos a tomar como referencia, redondeado a dos decimales, pero si le damos acá, podemos ver que aquí pues la respuesta tiene más decimales, pero nosotros solamente vamos a utilizar dos. Ok, entonces el monto de la deuda del primer pago va a ser igual a lo que se adeuda a la fecha del primer pago, que es el 15 de octubre del 2022. Se adeuda eh, todo el saldo inicial, que sería los 25,000. Le sumamos los intereses. Ok, obtenemos 26,233,33. A esto le vamos a deducir el primer pago, que según la tabla de obligaciones es de $7,000. Y eso nos va a dar el saldo insoluto, o sea, el saldo no pagado a la fecha, que será el monto de la deuda, los 26,233,33 menos los 7,000. Y ahí tenemos 19,233. Este es el saldo insoluto, o sea, lo que se debe de los 25,000, incluyendo intereses, después de haberse realizado el primer pago. Okay. Entonces, este es el procedimiento del algoritmo de la regla americana. Lo vamos a hacer para cada uno de los pagos. Eh, Recuerden que la interrogante es el cuarto pago parcial. Tenemos ahí la interrogante. Entonces vamos con el segundo pago. Dice que vamos a calcular ahora los intereses del segundo pago. Ahora, nuestro nuevo principal, mucho cuidado aquí porque muchos
creemos que vamos a utilizar el mismo saldo inicial, pero ya no es este saldo inicial, porque recordemos que ya realizamos un pago. Entonces, el principal para calcular los intereses del segundo pago va a ser el saldo insoluto del primer pago, o sea, los 19.233.33 por la tasa de interés, sigue siendo 0.24, por el plazo, o sea, la cantidad de días que transcurrieron entre pago y pago, que en este caso son 58 días, entre 360. Nos da 743.69. Luego calculamos el monto. Recuerden que es la suma del saldo insoluto, o sea, los 19.233.33 más los intereses del segundo pago, que serían 743.69, 19.977. Es lo que se adeuda a la fecha del 12 de diciembre del 2022. Ahora vamos a deducir el segundo pago, que según la tabla es de 7.100. Ok. Hacemos la resta para hallar el saldo insoluto, sea los 19.777.02 menos los 7.100. Tenemos 12.877.02. Y este es el saldo insoluto, o sea, lo que se adeuda después de este pago. Muy bien. Vamos ahora con los cálculos del tercer pago. Repetimos el procedimiento para los intereses. Recuerden que aquí es el saldo insoluto a la fecha, que son los 12.877.02 por la tasa de interés corriente, por la cantidad de días que hubo entre pago y pago, que fueron 98 días, y nos da 841.30. Luego calculamos el monto, que es la suma del saldo insoluto del pago anterior más los intereses del pago que se está haciendo, y nos da 13.718.32. A esto le vamos a restar el pago, que según la tabla es de 7.300, para que nos quede un saldo insoluto o un saldo sin pagar de, ¿verdad? Estamos haciendo aquí la resta. Y mucho cuidado, chicos, con los decimales, no podemos omitirlo. Nos queda un saldo insoluto de 6.418. Vamos a realizar entonces la última iteración correspondiente al cuarto pago. Vamos a calcular los intereses del cuarto pago. 6.418, que es el nuevo principal, por la tasa de interés, por la cantidad de días que transcurrieron después del tercer pago, entre 360, y nos da 423.61. El monto, recuerden que es la suma, ¿verdad? Y ahí lo tenemos, 6.841.93. Muy bien. Ahora, recuerden que el cuarto pago es el interrogante, no sabemos, pero suponemos, al observar que el cuarto pago se realiza en la fecha de vencimiento, que el 27 de junio del 2023, entonces suponemos que este pago sirve para cancelar la deuda. O sea, tiene que ser igual a lo que se debe en esa fecha, que sería 6.841.93. Y ahí tenemos nuestra respuesta. Para que nuestro saldo insoluto sea, como lo podemos ver ahí, igual a 0. Es decir, se ha pagado la deuda.